esta edición contamos con una invitada de lujo. Es un verdadero honor contar con Cristina Garmendia, que ella, como yo, también tiene una buena excusa para haber sido invitada, no solo porque ha sido ministra de Ciencia e Innovación en el pasado, sino sobre todo porque es doctora en Biología Molecular por la Universidad de Autónoma de Madrid, ¿sí? Y además está en los dos lados de la mesa. Es socia y consejera de ISIOS, una sociedad de capital riesgo, y al mismo tiempo trabaja en una empresa de biotecnología, que es Gemetrix. Y creo que nos va a contar por qué llegó a estos destinos, a estas empresas y algunas de sus experiencias como emprendedora, inversora y, bueno, sobre todo, innovadora. Bienvenida, Muy bien, Cristina. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues para mí es un lujo, la verdad, estar aquí, sobre todo en un evento que habla de innovación, de emprendimiento. Evidentemente me siento totalmente identificada, porque es que no he hecho otra cosa en mi vida que trabajar en esto. Y antes lo comentaba con Elena, porque muchas veces me dicen, no, porque tú como pasado, como expolítico, digo, bueno, vamos a poner en contexto, mi paso por la política, del que estoy muy orgullosa, ha significado aproximadamente el 12% de mi trayectoria empresarial. Con eso pueden calcular los años que tengo. Son unas cuantas décadas ya trabajando en el mundo de la innovación, del emprendimiento y de la inversión también, ¿no? Creo que he ido a lo largo de mi carrera profesional cubriendo pues, prácticamente todas las etapas y todas ellas tienen que ver con la innovación. Y cuando hablamos de innovación, lo decía el presidente también, desde luego la innovación, hay muchísimas definiciones, pero la innovación es sobre todo una cuestión de actitud. Y esto las grandes potencias, los grandes países que son grandes potencias innovadoras lo entienden muy bien. Y además, lo que es una buena noticia, ojalá nos pase también a nosotros aquí en España, y es que los presidentes lo incorporan sistemáticamente en sus discursos. Si uno escucha el debate del Estado de la Unión del presidente Obama, pues es que dedica una parte muy significativa de su discurso y de su intervención a esto, a la innovación, al conocimiento, a los retos que tiene Estados Unidos como país y cómo lo van a abordar y cuál es su compromiso en impulsar las políticas de I+D+I, ¿no? Él decía en otro de los discursos, y me gusta mucho esa frase, él dice, la innovación no es solo aquello que nos cambia la vida, es sobre todo lo que hacemos todos y cada uno de nosotros para ganarnos la vida. Y es eso, es esa actitud, esa manera de vivir la vida. Cuando pensamos cómo definimos la innovación o qué entendemos por innovación, y muchas veces, sobre todo las personas que no están muy cerca de forma sistemática a entender lo que es la innovación y sus retos, tradicionalmente tendemos a pensar en innovación y pensamos en bata blanca, pensamos en tecnología, ¿no? Una de las definiciones más típicas de la innovación es todo cambio basado en el conocimiento que genera valor. Esta es una definición típica. Desde luego, para entender lo que es la innovación en este momento, en el siglo XXI, tenemos que entender que cuando hablamos de todo cambio, no solo es el tecnológico. Cuando hablamos de todo basado en el conocimiento no solo es el científico. Y cuando hablamos de valor, y de valor no solamente es el valor empresarial, es sobre todo el valor social. Y esa es la ventaja del valor empresarial, cómo añadir valor a la sociedad. Y cuando ampliamos este concepto en la manera de innovar, en la manera de entender la innovación, es donde tenemos que ver nosotros como personas, las empresas como organizaciones, dónde se sitúan y qué manera tienen de irradiar todo lo que hay dentro de la persona, de la organización, hacia el ecosistema en el que se están moviendo, en el que se desenvuelven. Y entonces vamos a lo que es el ecosistema. Cómo hacer que lo que somos capaces de poner en marcha funcione, se venda, trascienda, se internacionalice. O sea, ¿qué nos tiene que pasar o cómo tienen que ser la forma de operar de los países en general, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos necesarios? Cuando definimos un ecosistema de innovación, pues es como una casa, y seguro que aquí hay un montón de ingenieros donde entienden perfectamente que cuando en una casa, en una infraestructura, hay un elemento que no está presente, no funciona. Es que no es operativa, no es funcional, ni la casa ni la infraestructura. Por eso es muy importante que cuando hablamos de innovación entendamos esa infraestructura, ese hardware que lo tiene que soportar, qué elementos tiene. El primer elemento, el fundamental, pasa, evidentemente, y esto se ha hablado mucho a lo largo de esta tarde, por el talento.
Sin talento, evidentemente, no podemos avanzar en nada que tenga que ver con la innovación. La centralidad del talento. Tenemos que tener políticas públicas adecuadas que acompañen con normativas, con nuevas iniciativas y todo el ámbito regulatorio que acompaña y que facilita la innovación. El ritmo al que se pueden crear las empresas. Y bueno, afortunadamente, pasito a pasito, yo creo que poco a poco, en algunos de estos ámbitos que eran barreras hasta hace bien poco, se va avanzando. La financiación. Pues la financiación, evidentemente, no es la solución para innovar mejor, pero es un elemento indispensable. Y la financiación, y luego hablaremos un poco de esto, no solamente la financiación en términos de dinero absoluto, sino en términos de cuáles son los diferentes estamentos, los diferentes instrumentos que financian la innovación. Y ese es uno de los problemas que tenemos en Europa en general y en España en particular, que nos impide crecer. Tenemos una dificultad enorme en Europa con el crecimiento de nuestras empresas. No solamente es España, parece que es España solo, pero es en Europa en general. Pasamos de la subvención pública a la financiación de los bancos y en medio es la travesía del desierto. Y luego hace falta infraestructuras físicas, que hasta hace bien poco no las teníamos, ¿no? Infraestructuras físicas que tienen que ver con parques científicos, con centros tecnológicos, con incubadoras de empresas. Y esto ahora lo hablamos con naturalidad, pero luego cuando hable brevemente de mi experiencia veremos que se ha revolucionado en el sentido adecuado y yo creo que evidentemente en este momento yo creo que ya tenemos unos cimientos que pueden funcionar bien. Entonces, digamos que en términos de esa infraestructura, ese ecosistema, ese hardware que necesita un país para poder innovar, yo creo que, pudiendo mejorar en todos y cada uno de los aspectos, yo creo que hemos avanzado razonablemente bien. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos falta? Porque vemos continuamente, hay startups que tienen buenas ideas, que no trascienden, que han sido pioneras y de repente hay otra que es parecida en Estados Unidos, pero es la que triunfa. O en Alemania, pero desde luego en Estados Unidos, que es el paradigma de un país que esto lo entiende muy bien, entiende que es la clave además para su supervivencia, ¿no? Y yo creo que en España, desde luego, tenemos que trabajar en ese software que nos falta para que el hardware sea eficiente. Y es cómo nos comunicamos, cómo nos entendemos y cómo hacemos sistemática de esta manera de interrelacionarnos. Entonces, voy a definir brevemente, y porque en Ecotec le vamos a prestar mucha atención a esto, a generar este procedimiento para realmente desde Ecotec intentar facilitar la innovación, intentar que el sistema sea más eficiente. Todos identificamos a los expertos. De hecho, lo decimos muchas veces en las intervenciones. No, viene un experto en esto, viene un experto, es un experto en innovación. Son las personas expertas que dicen lo que hay que hacer. El experto dice lo que hay que hacer. Pero ¿cómo trasciende esa voz del experto? Pues necesariamente nos hacen falta, además de los expertos, nos hace falta los facilitadores, los influenciadores, que son los que dicen lo que hay que hacer, que son expertos o no, pero son los que dicen lo que hay que hacer, que pueden ser asociaciones empresariales, científicas, grupos de interés de cualquier tipo, son medios de comunicación. Ellos son los que influencian a la sociedad recogiendo, a veces, seguramente, muchas veces son expertos, pero normalmente recogiendo la voz de los expertos. Luego hay un tercer segmento que es también importantísimo y no se tiene nunca en cuenta, que son lo que llamamos los facilitadores, que son los que saben cómo se hace. Y aquí, tanto en el sector privado, pero sobre todo en el sector público, creerme que no son los ministros. ¿Cuántas veces nos hemos reunido con el ministro y lo tiene clarísimo? Tiene clarísimo, esto lo va a impulsar, lo va a hacer tal. Incluso interviene el ministro lo dice, lo lanza, el titular, y luego no pasan las cosas, porque no está en manos de los ministros, no está en manos de los consejeros, está en manos de los funcionarios públicos que generan el procedimiento, que generan ese documento, que hace que las cosas pasen desde dentro de la casa, que suelen ser los subdirectores generales, los directores de departamento. Ellos son, y la actitud de esas personas es clave para que las cosas pasen.
Y creo que ese público, ese público de facilitadores, esas personas que facilitan la acción innovadora, son claves y además hay que tenerlos localizados y reconocidos. Y cuando conectamos los expertos, conectamos los influenciadores, conectamos los facilitadores, ¿qué nos falta en medio? Nos faltan los pioneros, las empresas que están proponiendo ideas, que son las que han tenido la valentía de poner una idea delante, han sufrido como nada, han resistido a todos los avatares y son las primeras en tener una idea. Pero si son las primeras en tener una idea, esa idea es muy difícil que fluya a la velocidad que necesita si el ecosistema, a pesar de ese hardware, el software no está bien conectado. Es un lenguaje que tiene que fluir y que tiene que ser sistemático. Y es muy importante que entendamos la innovación en este sentido y que facilitemos que esto funcione así. Cuando hablamos de tendencias o las grandes empresas, evidentemente, cómo tienen que posicionarse, cómo tienen que situarse en este juego tan global, en un entorno cambiante, complejo como el que vivimos, ¿no? Y yo os prometo que no he hablado con Víctor ni he hablado con Manolo de esto. Esto es lo que yo, además, se puede contrastar en muchas de mis intervenciones porque es lo que yo vengo analizando y es así, y veremos luego la coincidencia con los mensajes de esta tarde, ¿no? Hay 4 grandes tendencias que hay que entenderlas y hay que jugarlas, porque difícilmente, si no se entienden los proyectos de cualquier índole, da igual que sean empresariales, que académicos, es difícil jugar el papel que corresponde o jugar un gran rol internacional. La primera de ellas, las voy a enunciar. La primera es la cooperación. La segunda es la investigación de frontera / innovación en abierto. La tercera es el emprendimiento. Y la cuarta es el talento. Y estas 4 tendencias hay que entender qué suponen en este momento del siglo XXI y cómo funcionan entre sí. La cooperación es típica de las políticas de innovación. Los que trabajamos en innovación siempre hemos colaborado, siempre hemos cooperado, pero es que en este momento es la base de los negocios. No se puede abarcar, no se puede estar en un gran proyecto dirigido a un gran reto si no se coopera. Pero si no se coopera de forma sistemática, dentro de la empresa, entre los departamentos, entre las diferentes funciones, si no se coopera con los clientes, con los proveedores, con los competidores. Hay que colaborar con los competidores. Los retos son de tal magnitud a nivel internacional que hay que cooperar con los competidores y luego hay que defender la singularidad de cada una de las empresas. Pero, desde luego, no queda más remedio que colaborar para poder competir, porque si no, no se llega, porque además otros lo hacen así. Y sistematizar la cooperación como forma de trabajar es algo que es importantísimo. Vamos a la investigación de frontera y la innovación en abierto. Desde luego, es el fin del paradigma de la secuencia, el que investiga, el que desarrolla, el que lo lleva al mercado, el que innova. Esto ya no se trabaja en línea, no se entiende en línea, ¿no? Por eso ese cilindro con tantos poros que entran y salen, es que es así. O sea, esto se trabaja en abierto. Y la investigación, cuando se habla, no, vamos a volcar nuestro esfuerzo, desde las políticas públicas, ¿no? Se dice mucho esto en los mensajes, vamos a volcar nuestro esfuerzo en la investigación básica o en la investigación aplicada. Oiga, la investigación lo que tiene que ser es buena, punto. La que es buena se transfiere siempre y se aplica siempre. Y es verdad que hay que entender cuáles son los retos que tiene un país, luego hablaremos de esto. Pero si uno tiene que pensar en cómo impactar de forma que transforme, o sea, de forma transformacional, hay que estar muy cerca de la investigación de frontera. Y esto los americanos, de nuevo, lo entienden muy bien. Y yo creo que el mejor ejemplo, que es paradigmático, porque además lleva mucho tiempo trabajando así, es la Agencia de Innovación del Pentágono, DARPA. DARPA trabaja de forma sistemática. Lo que hace es cruzar los desafíos estratégicos en materia de seguridad con la investigación de frontera. Lo que hace es someter a los mejores investigadores del país, a los mejores, aunque no tengan que ver con el ámbito que están aplicando, los somete a los retos, a los desafíos estratégicos de la agencia. Y de ahí salen ideas nuevas.
Porque muchas veces innovar no solamente es innovar basado en un nuevo descubrimiento científico, sino es muchas veces conocimientos que ya se tienen, conectarlos de una forma diferente. Y creo que uno de los ejemplos es el Canal de Panamá, o sea, donde es un reto, ¿se había hecho antes de esta manera y con esta envergadura? No. Y hay además que ir solucionando problemas sobre la marcha, con nuevo conocimiento. Y muchas veces es conectar conocimientos que se tienen dentro de la empresa, cerca de la empresa, alrededor de la empresa, hay que conectarlos de forma inmediata de una manera mucho más eficiente, ¿no? Los grandes sectores se están moviendo así. Por ejemplo, podéis imaginar cómo son los retos en materia de salud. En materia de salud los retos son increíbles, o sea, cada vez vivimos muchísimo más tiempo, hay una población emergente, una demografía emergente en muchos países que se están desarrollando y, por lo tanto, los retos en materia de salud son increíbles. ¿Cómo aborda la industria farmacéutica esto? Pues entendiendo y cambiando la concepción de su investigación. La industria farmacéutica ha pasado de entender mi mundo es mi laboratorio al cambio de paradigma a de mi laboratorio está en el mundo. ¿Dónde? Allá donde se estén dando los descubrimientos. ¿Y cómo se llega? Pues no se llega cubriendo con investigadores internos. Se llega estando conectado de una manera diferente, con personas de dentro de la empresa fuera de los centros y con personas de los centros dentro de la empresa. O sea, esas organizaciones porosas, con personas clave que entran y salen para dar lo mejor de sí mismos al proyecto, esto también es una nueva manera de funcionar, ¿no? Y enlaza con la tercera tendencia, que es el emprendimiento, y yo creo que se ha recogido hoy muy bien, ¿no? Al final, las personas que trabajan en las organizaciones, si no están comprometidas con el proyecto, si no lo tienen interiorizado, si no encuentran que el proyecto, que ellos que forman parte del proyecto, que son capaces de añadir valor al proyecto, esa empresa no podrá innovar. Si un trabajador no entiende que con su actitud puede añadir valor al proyecto, es muy difícil que esa empresa vaya adelante, porque la suma de esa actitud es el éxito de la empresa. Entonces, el que la empresa o las organizaciones potencien el espíritu emprendedor es clave. El intraemprendedor, y esto lo llevamos a cualquier organización, ¿no? Porque en educación, por ejemplo, en educación, con los problemas que tenemos con la educación, bueno, siempre habrá profesores que son capaces de, con el mismo salario, con el mismo marco y las mismas dificultades, a través de su actitud, tienen grupos de alumnos motivados. Bueno, pues esto es lo mismo en la empresa. Hay gente que con su actitud es capaz de transformar organizaciones, es capaz de transformar métodos, es capaz de proponer algo que nos haga trabajar mejor, ¿no? El intraemprendimiento. Y luego, lo que hablábamos, la envergadura de los retos es de tal calibre que no solamente hay que fomentar una estructura intraemprendedora, sino que hay que estar muy cerca de todos los emprendedores que se quieran acercar a la empresa. Muy cerca. Porque lo que SACIR o cualquier empresa vaya a hacer dentro de 5 años, seguramente hoy no se puede pensar. Porque el avance tecnológico es de tal calibre que nos transforma cada día nuestra vida. Vivimos de una manera distinta. ¿Tendremos dentro de 5 años un reloj normal? Pues seguramente no, porque el smartphone pues lo llevaremos al reloj. ¿Cómo con las fotografías? Pues seguramente sí. O la manera en la que tenemos de escuchar la música, de pagar el aparcamiento en la zona azul, todo lo manejamos con el dispositivo. Entonces, la manera, la velocidad a la que la tecnología entra en nuestras vidas, esto transforma también las organizaciones, ¿no? Y las tiene que hacer necesariamente mucho más abiertas. Y luego, por último, lo más importante, lógicamente, que es el tema del talento, las personas. Bueno, la innovación solamente se mueve a través de las personas. Las personas son el motor de la innovación y hay ciertos aspectos que no solamente uno no puede no atender de forma prioritaria, es que se juega la esencia de la compañía, ¿no? Temas como el ámbito de la formación. Y esto hay una viñeta de Stern que a mí me encanta, que hay 2 ejecutivos que están hablando de los presupuestos de formación. Y dicen, bueno, pero ¿qué hacemos si invertimos esta cantidad de dinero en formación y luego se marchan? Y le contesta el otro, ¿y qué hacemos si no invertimos y luego se quedan?
Claro, es que ese es el problema. El problema es los que se quedan, no tienen formación y se van a quedar para siempre, salvo que los eches. Entonces, no hay que tener miedo a formar el talento. Lo que tenemos es que ser capaces de atraer el mejor talento. El talento no entiende de nacionalidades, no entiende de nada. El talento viene atraído por el proyecto. Y cuando el proyecto es atractivo y está basado en los valores del siglo XXI, y creo que la sociedad está dando buena cuenta de ser cada vez menos tolerante con algunas de las prácticas. Y, por lo tanto, los valores tienen que ser la esencia de nuestras organizaciones. Y el talento viene atraído por esas empresas que ponen en práctica estas políticas, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones viven, no es que vivan con la tecnología, es que tienen una nueva manera de compartir sus ideas. Las ideas, veremos qué pasa con el mundo de las patentes, porque claro, las nuevas generaciones resulta que comparten todo en tiempo real, pero todo es todo, cualquier pensamiento, lo comparten en tiempo real y además lo comparten con todas las personas que quieran. Decía Wittgenstein, que esa frase me encanta, y fíjate si está ahora de actualidad, decía, los límites de mis lenguas son los límites de mi mundo. Ya lo decía Wittgenstein, pues si esto lo llevamos a las redes sociales, cualquier idea que sea compartida en tiempo real, ¿de quién será esa patente? ¿De quién será esa idea? Bueno, tenemos que trabajar de esta nueva manera, porque es una nueva manera y tenemos que entender bien estas tendencias, ¿no? ¿Cómo yo en todos estos años, cómo desarrollé mi vida profesional? Pues yo creo que como muchísimos de los que estáis hoy aquí, desde luego todos los emprendedores seguro. Al final es una cuestión de actitud. Te encanta, has tenido una idea, o te han dado una idea, o has tenido una oportunidad, una circunstancia, y vives que enamorado, apasionado de tu idea. Estás convencido de que esto es lo mejor y además va a tener un éxito seguro. Normalmente los emprendedores tendemos a sobreestimar nuestras capacidades. Claro, si no, eso y la resistencia son claves. Tienes que apasionarte, pensar que tu idea es muy buena, que eres capaz de ponerla en práctica, y que además tienes una capacidad de resistencia y de persistencia a prueba del desaliento, desde luego. Seguro que los emprendedores... ¿A que sí? Sí, ¿verdad? Esto es siempre así. Algunos binomios que hay que tener muy en cuenta a la hora de montar una empresa, y creo que son parte de los fracasos que no tienen que ver con el proyecto. Cuando hablamos de talento, hay que tener muy en cuenta el binomio buenos profesionales y profesionales buenos. Gente buena y buena gente. Buena gente. Hay muy buenos profesionales con unos currículos impresionantes que son capaces de muchas cosas. Y esas personas, yo siempre digo, uno se puede equivocar de marido, de mujer, se divorcia, pero como te equivoques de socio, seguramente tienes que cerrar la compañía. Es muy difícil el divorcio del socio dentro de la compañía y, por lo tanto, hay que prestar atención a con quién te asocias y esa especie de inspiración que te da cuando montas una empresa a todos los que vas a hacer socios de tu compañía porque todos son necesarios. Hay que tener mucho cuidado de quiénes son las personas claves a asociarte en ese momento, ¿no? Luego, el binomio, que también lo hemos visto en las intervenciones, el binomio materia prima, sostenibilidad del recurso natural. O sea, cuánto necesitamos y qué impacto va a tener. Todo el ámbito de la sostenibilidad medioambiental es clave. Tenemos que ser responsables del medio ambiente porque si no el medio ambiente se va a volver en contra nuestro y además, de nuevo, es un valor que la sociedad ya es poco tolerante a maltratar el medio ambiente, ¿no? Luego, y tiene mucho que ver con los premios, con todas estas iniciativas. Muchas de las grandes compañías han lanzado iniciativas desde la responsabilidad social corporativa, por compromiso, por convencerse de que las empresas tractoras tienen que ser responsables de impactar y devolver a la sociedad parte de lo que reciben. Pero en este momento se han dado cuenta que es la oportunidad para ser más competitivos. Y yo creo que esto es importantísimo. Y en España, desde luego, si en algo hemos avanzado bien, es en desarrollo científico. España, en este momento, es la 10ª potencia científica a nivel mundial, que no es poca cosa, ¿eh? Tenemos una posición científica muy superior a nuestra posición económica y nuestro sistema público de I+D es la mejor palanca para la competitividad de nuestras empresas. Y buena muestra de ello es el Instituto Torroja y los desarrollos de Carmen Andrade, lo que ha supuesto para el proyecto del hormigón para SACIR, ¿no?
Y la mejor manera que tenemos es de estar muy cerca. Yo recuerdo, yo creo que Manolo, que tú no estabas en esa reunión. Yo cuando estaba en el gobierno hice una reunión con los presidentes de las empresas constructoras en el Torroja, ¿te acuerdas? Digo, pero que no puede ser que no lo conozcan. ¿Lo conocían? Pues no lo conocían. Lo conocían los responsables de la innovación. Y yo en aquel entonces, que creo que era 2009, 2010, por ahí, ¿no? Fue hace bastante. Bueno, claro, el problema era que no había el responsable de innovación, no se sentaba en el comité de dirección de la empresa. Si tú la innovación la llevas a un nivel muy bajo, pues es que no puedes, la dirección no está enterada de la oportunidad que puede haber. Es clave. La estructura empresarial, la innovación, tiene que estar siempre en el máximo nivel de dirección. Es esencial para que esto pase, ¿no? En España formamos a gestores, formamos a buenos ejecutivos. Hombre, somos el segundo país del mundo con más escuelas de negocio entre las 25 primeras. El segundo país del mundo. ¿Cómo son nuestras universidades? Y cada año nos hacemos el harakiri porque no tenemos ninguna universidad entre las 200 primeras del ranking de Shanghai. Cuando yo empecé con Genetrix, empecé así, porque vi que había un gran grupo en el Centro Nacional de Biotecnología, me decía el director del departamento, he firmado el mayor acuerdo de la historia de España en financiación de la investigación con una empresa farmacéutica. Pues claro, la empresa farmacéutica es tan grande que, por mucho que yo le informe de lo que me dicen, pues fenomenal, tú vete publicando y ya está, no pasa nada. Y entonces no pasaba nada más. Y pensamos entre un grupo, ¿y por qué no le proponemos, esto es con una ilusión, luego ya te das cuenta la envergadura de la empresa farmacéutica, ¿por qué no le proponemos a la empresa farmacéutica formar una spin-off? Una spin-off dentro, una startup dentro del propio Centro Nacional de Biotecnología. Y me dijeron, no, muchas gracias, no te preocupes, que nosotros que somos muy gigantes, tú simplemente monta la startup, nosotros te vamos a ir dando permiso para que puedas explotar perfectamente los resultados y no te preocupes que si nos interesa, vamos a ser competitivos en la oferta. Así fue. Y Genetrix fue la primera spin-off del Centro Nacional de Biotecnología, incubado dentro del Centro Nacional de Biotecnología. Segundo problema, claro, como era un centro público, Centro Nacional de Biotecnología, pues necesitaba el permiso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 2 años, 2 años. Me decían, bueno, es que esa decisión tiene que pasar por Consejo de Ministros. ¿Qué me lo va a decir a mí? Digo, pues que pase. Pues si tiene que pasar, que pase. ¡Que pase! Bueno, aquello fue 2 años. Me decían, bueno, pero igual puedes estar, pero no lo cuentes. Digo, no, es que justo lo tengo que contar, porque es que tiene que ser mi modelo, es poder estar dentro del centro público, poder estar utilizando las infraestructuras del centro público. Bueno, pues finalmente lo conseguimos. Empezaron a ir bien las empresas. Una de ellas, en un ensayo clínico grande, nos hacían falta 30 millones de euros, con muy buenos resultados el ensayo clínico, perspectivas de resultados. Por supuesto, ya esto trasciende al capital de amigos, de family offices, ya eso es otro nivel. Iba fuera, a Alemania, a Suiza, me decían, very interesting, who is the leading investor in Spain? Claro, en Spain no había leading investor porque no había capital riesgo. Es que no había capital riesgo. Estamos hablando del año 2006, 2007. Entonces, ya a la tercera vez que yo me reunía con la industria farmacéutica y me decía que era interesantísimo lo que estábamos haciendo, pero que no podían invertir directamente en una startup en España porque no había un fondo de referencia, yo me reuní con el Consejo de Administración y les planteé 2 opciones. Una, convertirnos en fondo de inversión y otra, que me dejaran levantar un fondo. Optaron por la segunda. Y yo soy fundadora de Isios Capital Partners por necesidad. No porque me dio una inspiración en meterme en el capital riesgo, es que necesitábamos el capital riesgo. Isios hoy tiene ahora su segundo fondo operativo. Hemos analizado más de 1000 compañías en todo el mundo. Con el primer fondo hemos invertido en 12 en todo el mundo. 5 en España, 3 en Estados Unidos, 3 en el norte de Europa. Hemos desinvertido en 5. Llevamos, en los últimos 7 años, llevamos un 45% de TIR anual. Quiere decir que proyectos hay muy buenos y en España hay una ciencia que es increíble para las compañías y para los inversores. Y yo estoy en el ámbito de la biomedicina, pero el ámbito de las infraestructuras, el ámbito de las TICs, muchos de los ámbitos donde España es líder porque sus empresas son líderes, la oportunidad es alinear las capacidades científicas y tecnológicas a esos grandes liderazgos.
En el ámbito de las infraestructuras, España, en el último informe del World Economic Forum, claramente la posiciona como un sector absolutamente líder en todas las infraestructuras, las ferroviarias, las portuarias, las aeroportuarias. Somos un país líder en infraestructuras, no cabe ninguna duda. ¿Cómo es posible que todavía en España hablemos del cambio de modelo? Vamos a impulsar el cambio de modelo productivo. Tenemos que pasar del ladrillo al conocimiento. La gente dice esto, del ladrillo al conocimiento, pero ¿será que el ladrillo no tiene conocimiento? Pero si nuestras empresas constructoras y nuestras empresas de infraestructuras son las más innovadoras, si precisamente su ventaja competitiva tiene que ver con la seguridad y el planteamiento de sus infraestructuras. Entonces, esto hay un error de comunicación porque es trabajar en contra de un sector cuando es la oportunidad de establecer esos liderazgos. El sector de las infraestructuras, bueno, pues ¿qué os voy a decir a vosotros? O sea, que es una de las claves para presentarnos al mundo y, desde luego, para seguir estando ahí en el liderazgo. Porque ir subiendo posiciones suele ser fácil, pero cuando uno está liderando, como es el caso de la construcción, mantenerse líder es muy complicado. Es muy complicado. Y una empresa como SACIR, con los retos que tiene planteados, por ejemplo, el de Panamá, que tiene que salir bien porque puede ser el mejor escaparate para optar a otras infraestructuras de este calibre y de esta complejidad, ¿no? Pues una empresa como SACIR o cualquiera de las grandes tiene que entender que para seguir siendo líder todos y cada uno de los años hay que relacionarse, hay que cooperar, hay que estar con la ciencia de frontera, con las últimas tecnologías, la microelectrónica, la nanotecnología, la biotecnología. Hay que estar expuesto a todo lo que puede cambiar y por lo que puede impactar en la forma de hacer negocios. Yo me gustaría terminar con una reflexión. Lo solemos ver, ¿no? Cómo salimos, España, cómo sale en el ranking de la innovación, y suele haber segmentaciones siempre, ¿no? Empresas o países moderadamente innovadores, muy innovadores, líderes en innovación, y luego hay sectores innovadores, sectores no innovadores. Esta segmentación, bueno, siempre podemos segmentar, además nos gusta segmentar y así vemos cómo vamos en la foto, ¿no? Pero tenemos que entender que la innovación, como he dicho al principio, es únicamente dependiente de las personas. Y en cuanto colocas al talento en el centro, te das cuenta cómo tiene que ser el camino. Y una empresa será innovadora si lo son las personas que trabajan. Y si no, no será innovadora. Una empresa puede poner medios, puede incentivar a la organización, pero si no consigue atraer y retener el talento, pero retener no porque si me despiden entonces, no, porque retener porque es la mejor opción, porque ha generado sentido de pertenencia, porque uno está orgulloso de formar parte de este proyecto empresarial. Si ese no es el camino, es muy difícil que esa empresa sea innovadora, muy difícil. Cuando todos y cada uno de nosotros somos potencialmente innovadores, todos podemos ser innovadores, todos somos susceptibles de mejorar nuestra capacidad innovadora. Esto es como el deporte, todos podemos hacer deporte, pero si nos entrenamos, pues lo hacemos mejor. Y esto es igual. Si uno se entrena y entiende lo que es innovar, pues uno innova mejor. Y luego está, pues como los deportistas de élite, también están los innovadores de élite. Hay las grandes élites, las grandes personas que son ya personas especiales, que significan los modelos. Entonces, ese mensaje, todos somos innovadores, todos innovaremos mejor si nos entrenamos, y luego hay que fijarse en personas especiales y hay que intentar hacer más fácil su trabajo. Yo, desde luego, creo que lo que hemos visto, tanto la visión, la misión, las iniciativas, como el mensaje del presidente, ahora, presidente, hay que pasar del discurso a los hechos. Cada año esas iniciativas, esos datos que demuestren que esta compañía es muy innovadora. Y además cada vez más innovadora, porque tiene definido el camino de arriba a abajo y de abajo a arriba. Si no fluyen los dos sentidos, tampoco funcionará. Y yo quiero daros la enhorabuena y, desde luego, con el convencimiento de que la innovar no es una opción solo, es que es el único camino para la supervivencia. Así que muchas gracias y enhorabuena al premiado y a los finalistas. Gracias.